Hola, mi nombre es Francisco Gonca y hoy vamos a realizar una compostadora doméstica. Esta actividad está enmarcada en la jornada del Día Mundial del Medio Ambiente que organiza la Concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Villena y, como podéis ver, estamos en la tercia porque la sede universitaria nos ha cedido este espacio. Antes de empezar vamos a aclarar qué es el compost. El compost es un abono orgánico que sustituye un suelo fértil. Es doméstica porque la vamos a hacer con materiales de estar por casa, restos vegetales y otras cosas que podemos encontrar entre nuestros desechos. Los materiales que necesitamos para hacer primero la compostera, ya veremos luego qué le colocamos dentro, son garrafas de agua 4 como estas. Estas, por ejemplo, son de 8 litros. También necesitamos unas tijeras y un cúter. Podéis fijaros en esta imagen para ver cómo va a ser el resultado y las partes de esta compostadora. Lo primero que tenemos que hacer es cortar la base, de manera que cogemos el cúter y a esta altura, por ejemplo, cortamos. Una vez tenemos separada la base y la tapa, podemos igualar con las tijeras. Deberemos hacer esto con 4 garrafas. 2 de ellas no tendremos que hacerle nada más y a otras 2 tendremos que hacerle agujeros en su parte inferior. Tomamos el cúter y una vez hechos estas marcas, los abriremos con la tijera para hacer agujeros completos. Vamos a pintar estas garrafas con pintura de color negro. También podéis taparlo con papel de aluminio y cinta adhesiva. Nuestro objetivo es tener la garrafa como esta, de color negro. Como podéis ver, yo ya he terminado de pintar las 4 bases de las garrafas y también tengo por aquí los materiales, porque antes de montarlas necesitamos colocar todas las cosas que vamos a compostar dentro. Necesitamos tierra, como esta, que nos va a proporcionar tanto el sustrato como los microorganismos. En este caso tiene que ser tierra de un suelo que esté deteriorado, que no sea fértil del todo, o incluso si es fértil, mejor todavía. También tenemos restos vegetales de cocina, el descarte de frutas y verduras que utilizamos a diario. Cuanto más troceado, mejor. Recordad que no podéis utilizar verduras cocinadas, siempre tienen que ser crudas. Y no se os ocurra utilizar carnes, pescados o aceites, porque pueden atraer moscas y pueden hacer mucho olor y no es nada deseable para lo que queremos. También sirven restos de café, infusiones y aquí tenemos restos de hojas verdes. Podéis obtenerlos directamente del corte de verduras o si hacéis alguna poda de césped. También podemos colocar la cáscara de un huevo, pero no mucha, tan solo la cáscara de un huevo para toda la compostadora que vamos a hacer. Y por otra parte, algo muy importante es que si tenemos lombrices, lombriz roja californiana, la coloquemos en nuestra compostadora porque va a tener muchos beneficios que luego veremos. En este caso no he podido conseguirlas y el proceso va a ser un poco más lento. La idea fundamental es ir alternando capas marrones y verdes. Cuando digo marrones me refiero a tierra o hojas secas. Y por otra parte, cuando digo verde me refiero a restos vegetales como cualquiera de estos o las hojas o pozos de café. Bueno, vamos a comenzar y es importante recordar que las partes no agujereadas son la tapa y la base y estas no las vamos a utilizar ahora, no las vamos a llenar. Comenzamos con una capa de tierra. No tiene que ser muy gruesa, tiene que ser como mucho de 2-3 centímetros hasta 5. Un poquito más. Una vez colocada esta capa marrón, podremos colocar una capa ya verde de residuos vegetales. Y aquí podemos añadir un poco de pozos de café. Y alternamos con una capa marrón. Y una nueva capa verde, en este caso residuos de hojas. Y de nuevo un poco de pozos de café.
Repetiremos esta estructura de capa marrón, capa verde, hasta llegar aproximadamente a 2/3 de la botella, para que podamos encajar la parte superior. Si tenéis lombrices o cáscara de huevo, la cáscara de huevo la podéis ir colocando en las capas inferiores. Y si tenéis las lombrices, deberéis colocarlas en la capa superior, que por cierto, debe ser de tierra, esa última capa. Para que la base pueda sostener el peso de estas dos bases cargadas, lo que vamos a hacer es utilizar una de esas partes superiores que hemos eliminado antes de la garrafa. Vamos a recortar la parte superior y vamos a hacer un soporte que vamos a incluir en esta parte inferior, que como veis está cortada. Y ahora, una vez reforzada la base, ya podemos montar nuestras dos capas. Colocamos la primera. La segunda. Y antes de tapar, debemos regar. Debemos hacerlo abundantemente, pero sin pasarnos, claro. Esperamos a que absorba. Si vemos que arriba pide más agua, echaremos más. Y si no, lo podemos dejar. Como la compostadora es pequeña, creo que con esto va a ser suficiente, así que vamos a parar. El objetivo de pintarlo y taparlo es, por una parte, que no entre la luz y, por otra parte, que no entren moscas, porque si no nos podría fastidiar este compost. ¿Qué va a ocurrir durante los 30 días más o menos que va a tardar esto en transformarse en compost? Lo que va a ocurrir es la descomposición de la materia orgánica, es decir, de todos los restos vegetales que hemos puesto, en materia inorgánica, que es lo que utilizan las plantas. No pueden utilizar la materia orgánica. ¿Cómo se produce el proceso de descomposición? Pues el componente fundamental son los microorganismos. Aquí los vamos a sacar de la tierra que le hemos colocado, pero también lo podemos obtener de las lombrices, que son un agente excelente para hacer compost, primero porque mueven la tierra, mueven esas capas, y por otro lado porque su sistema digestivo tiene microorganismos, aparte de los de la tierra, que aceleran este proceso descompositivo. También es importante mantener la humedad, porque el agua es el medio en el que ocurren todas estas reacciones bioquímicas. Eso como lo haremos echando un ojo de vez en cuando, levantando la tapa, y si lo vemos seco, regando un poquito. ¿Qué más tenemos por aquí? Tenemos restos vegetales. Los restos vegetales aportan un montón de elementos minerales. Por ejemplo, carbono, que es el componente fundamental de los seres vivos, pero también aportan nitrógeno, fósforo o potasio. Por otra parte, la cáscara del huevo nos proporcionaría calcio. ¿Qué vamos a obtener tras estos 30 días o incluso menos si hemos colocado agentes humificadores como son las lombrices? Vamos a obtener dos tipos de abono, que van a ser el abono sólido, el compost, pero también abono líquido, que también es llamado lixiviado. Es todo este agua cargada de nutrientes que va a quedar en la base. Como veis, podemos reutilizar plástico, darle una segunda vida a la materia orgánica, los restos de cocina que de otra manera acabarían en el vertedero, y además obtener dos tipos de abono. Os invito a que realicéis una compostadora casera y la coloquéis en vuestro patio o en vuestro balcón, y así podamos celebrar juntos el Día Internacional del Medio Ambiente. Nos vemos. Hasta luego.